Bienvenidos a esta emisión de Cultura Más. En esta ocasión nos comparte el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional una charla titulada Archivo Histórico, impartida por el Sargento Segundo Archivista Francisco Javier Ramírez Rodríguez, licenciado en Historia. Sin más preámbulos, adelante. Muy buenas tardes. Soy el Sargento Segundo Archivista Francisco Javier Ramírez Rodríguez, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenezco a la sección de Historia de la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional. En esta ocasión, quisiera agradecer a nuestros amigos de Cultura y Más por brindarnos la oportunidad de hablar del Archivo Histórico Militar. Este archivo se creó con la correspondencia expedida y la documentación que generó la Secretaría de Guerra y Marina y sus diversos niveles de mando y organismos a partir del año de 1821. ¿Cuáles son los antecedentes de nuestro Archivo Histórico Militar? Al consumarse la independencia de México el 4 de octubre de 1821, fue creada la Secretaría de Guerra y Marina, que contaba con su propio archivo, organizando su acervo en forma alfabética y cronológica, formando índices y extractos de los expedientes como lo había dispuesto el general Antonio de Medina, primer ministro de Guerra y Marina. El 28 de febrero de 1834 fue expedido el reglamento interior de la Secretaría, en donde se estipulaba la organización y funcionamiento del archivo. En el año de 1861, en el gobierno del presidente Benito Juárez, se manifestó una necesidad de que se fueran remitidos a la Secretaría de Guerra y Marina los documentos relacionados con los distintos cuerpos y unidades del ejército, con el fin de poder comprobar su participación en la defensa de la Constitución. Pero los conflictos internos fueron un obstáculo para que se remitiera dicha documentación. Con la República restaurada, el archivo incrementaría su acervo, esta vez con la documentación originada por las fuerzas republicanas. El presidente Juárez ordenó a todos los generales y comandantes de los extintos cuerpos del Ejército de Oriente, Occidente y del Centro que remitieran la memoria relativa en su participación en la Segunda Intervención Francesa. En 1880, durante el gobierno del general Porfirio Díaz, fueron expedidos varios reglamentos, en donde se daban los lineamientos que debían seguir los archivos militares. Dentro de la nueva reorganización de la Secretaría de Guerra y Marina, se creyó conveniente conjugar en un solo departamento el de Justicia, Archivo y Biblioteca. Bajo la administración del presidente Francisco I. Madero, surgió la inquietud de integrar un archivo militar que contara con antecedentes del ejército desde la época de la independencia, por lo que se nombró una comisión que se encargara de la búsqueda y selección de expedientes y documentos relacionados con los sucesos más importantes en los que hubiera participado el ejército, y que también existiera en el Archivo General de la Nación. Siendo presidente de la República, Venustiano Carranza dispuso que todos los jefes de unidades concentraran la documentación que integraba sus archivos, para que en el Archivo de Guerra y Marina existieran antecedentes de las operaciones militares en que participaron las fuerzas a su mando, además de su actuación militar. Para 1920, el Archivo General de la Secretaría de Guerra y Marina se encontraba instalado en dos locales, uno en Palacio Nacional y el otro en el antiguo Templo de la Encarnación, actual edificio que ocupa la Secretaría de Educación Pública. En 1923, bajo la presidencia del general Álvaro Obregón, se formó la Comisión Revisora de Hojas de Servicio, que efectuó la recopilación y clasificación de documentos y certificados que comprobaban los empleos y jerarquías de cada uno de los miembros del ejército. El general de división Joaquín Amado Domínguez, entonces secretario de la Defensa Nacional, expidió un acuerdo el 27 de diciembre de 1929 para que a partir del 1 de enero de 1930 se implementara de manera definitiva en los archivos de esta secretaría el sistema decimal. Esto contribuyó a la unificación de los archivos, así como la uniformidad de su clasificación, siendo una medida innovadora en los archivos militares. El 1 de abril de 1933 se creó la Dirección de Archivo Militar y en julio del mismo año fue aprobado su reglamento.
Posteriormente, el 1 de julio de 1954, la dirección cambió de denominación y pasó a ser Departamento de Archivo. Para estos tiempos, la Secretaría de la Defensa Nacional ya contaba con personal técnicamente preparado para desempeñar el servicio de archivo, así como de Historia de México, Paleografía y Biblioteconomía, lo que permitió la apertura del archivo en 1970 a personal civil. Posteriormente, el 16 de junio de 1982, el departamento cambió de nombre a Dirección General de Archivo e Historia, denominación que conserva hasta nuestros días. El 1 de septiembre de 1997 se inauguraron las actuales instalaciones de esta Dirección General, espacio destinado al resguardo, organización, conservación y preservación de la documentación generada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Dentro de los acervos que se resguardan en estas instalaciones se encuentra el archivo histórico, donde se alberga documentación referente a personal militar que ha destacado a lo largo de la historia de México, así como diversa información que da testimonio de la evolución y desarrollo de ese instituto armado. Ahora hablaremos del archivo histórico como un repositorio institucional. Este archivo está resguardado, administrado y organizado por la Dirección General de Archivo e Historia. La preservación y el acceso del repositorio se realiza por medio de la sección de Historia, la que se encarga del resguardo de la memoria histórica del Instituto Armado. El archivo histórico tiene los siguientes fondos. Fondo Histórico de Operaciones Militares. Este acervo resguarda la historia de las diversas gestiones administrativas y hechos de armas compuestos por expedientes relacionados con operaciones militares, entre los que se puede localizar informes, telegramas, oficios y cartas. Va del siglo XIX, desde 1821, hasta el siglo XX, en 1924. El Fondo de Cancelados, en el que cuenta con mayor número de expedientes compuestos por documentación personal que han producido durante su carrera militar los generales, jefes y oficiales del ejército mexicano, así como todos los individuos que prestaron sus servicios en el ejército trigarante. También contamos con el Fondo Veteranos de la Revolución. Este se conformó en 1939 a raíz de la creación de la Comisión Pro Veteranos de la Revolución, a fin de condecorar a todas aquellas mujeres y hombres que participaron en los diferentes hechos de armas de la Revolución Mexicana. Este fondo está conformado por expedientes de militares y civiles que fueron reconocidos como veteranos de la Revolución Mexicana, por haber acreditado ante la Secretaría de la Defensa Nacional su actuación en el movimiento armado de 1910. También se cuenta con antecedentes de todos aquellos que solicitaron ser reconocidos como tales, pero no se les lograron conseguir este mérito. Los expedientes son controlados por medio del sistema decimal y se tiene acceso a la información que contiene a través de un catálogo onomástico. Está dividido en dos: reconocidos, que son zapatistas, villistas, maderistas y constitucionalistas, y no reconocidos, ordenados alfabéticamente. El archivo histórico también cuenta con una bóveda de seguridad. En esta se resguardan los documentos más importantes de los tres fondos documentales, que son consideradas joyas documentales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para poner un ejemplo de ellos, tenemos el parte de la Batalla del Álamo, del 6 de marzo de 1833, firmado por el general Antonio López de Santa Anna. Por ejemplo, el parte relativo al sitio de Querétaro y la presión de Maximiliano de Habsburgo y los generales Severo Castillo y Tomás Mejía, del 15 de mayo de 1867. También se encuentran resguardados en esta bóveda de seguridad los expedientes de los generales de división Guadalupe Victoria, Ignacio Zaragoza, Francisco Villa, Joaquín Amado, entre otros. Ahora nos toca hablar de los retos que enfrenta el archivo histórico militar en la actualidad. Uno de ellos es garantizar el acceso a la información pública contenida en este repositorio documental a todos los investigadores y la sociedad civil que quiere consultar, y con ello sumar a los esfuerzos que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional por constituir una institución comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad. Resguardar el patrimonio documental contenido en este archivo de conformidad a la normatividad vigente, con miras a la conservación y preservación de la información. Difundir el patrimonio documental que tiene bajo su resguardo, para contribuir con ello al conocimiento de la historia nacional y del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos,
que es indudablemente un esfuerzo por comprender la realidad de la actualidad. Así, la Secretaría de la Defensa Nacional ha comenzado a establecer nuevas líneas de acción, analizando la posibilidad de incrementar la información que se resguarda en el archivo histórico de esta Secretaría de la Defensa Nacional. Sin más por el momento, quisiera agradecer nuevamente a nuestros amigos de Cultura y Más, y recordarle a nuestro público que el Archivo Histórico Militar es de acceso público, por lo que pueden consultar la documentación que allí se resguarda, siendo estas una gran fuente para la investigación y conocer así la historia de México y de ese instituto armado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Queremos agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Archivo Histórico y, por supuesto, al Sargento Segundo Archivista Francisco Javier Ramírez Rodríguez. Queremos invitarlos a que nos den su like, a que nos sigan en todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube como Cultura Más. Agradecemos a nuestro ingeniero Ángel Carrillo, así como a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias. Hasta luego.